Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra. En el capítulo 1 del libro de los Romanos, versículo 16, nos dice así: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo usa la expresión no me avergüenzo, la palabra no me avergüenzo. Avergonzarse, creo que es una de los sentimientos en los cuales tienen su sentido positivo y también en su sentido negativo, porque podemos encontrarnos en una situación que no es agradable y nos da vergüenza, como por ejemplo cuando alguien ha sido descubierto en una mentira, se le dice: lo que dijiste es falso, no es verdad. Lo toma una actitud, un sentimiento vergonzoso. Pero está también entre aquello en lo cual, en el sentido de lo que miramos aquí en el apóstol Pablo, en el sentido positivo, de que no se avergüenza declarar y manifestar lo que él profesaba, o sea, como aquí lo que menciona, de anunciar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Entonces decía que lo podemos mirar, lo que es expresión de vergüenza, de que para este tiempo muchos no tienen vergüenza, y decimos esa expresión, no tiene vergüenza. Y cuando se dice no tiene vergüenza, es porque se está declarando de que no tiene vergüenza en actuar y en hacer cosas que son malas, cosas que en sí son de vergüenza. Por ejemplo, podemos mirar la actitud en este tiempo de la juventud, aún en la cual no tienen vergüenza en comportarse en una manera que deshonra a los padres en la sociedad. Miramos el ambiente violento, el ambiente pésimo que se encuentra en nuestra sociedad. No les da vergüenza al joven deshonrar al padre, deshonrar a la mamá, usar un vocabulario no agradable, con palabras imprecavidas. No les da vergüenza. No le da vergüenza a la jovencita que anda toda disoluta, o a la mamá o al papá que andan en una manera no agradable. Podemos mirar a aquellas mujeres mayores que no sienten vergüenza el comportarse en una manera que debería de dar vergüenza. A las jóvenes en las cuales y mujeres en general, que no les da vergüenza poner su cuerpo a la vista de los demás, vestidas o arregladas en una manera disoluta, en lo cual debe de provocar vergüenza, en lo cual en las décadas pasadas, podríamos decir aún en la década de nuestros respectivos padres, todo eso era algo vergonzoso. Y todo lo toman a que son cosas del pasado, o que son cosas de viejitos, o que esto ya quedó en el pasado, que ahora esta es la nueva moda, y vestirse, arreglarse en una manera en la cual muestra todo su cuerpo, en el cual la palabra de Dios nos dice que, y nos da el ejemplo de que no es agradable a Dios de que el hombre o la mujer esté enseñando su desnudez, su cuerpo, dando a conocer su cuerpo. ¿Qué fue lo que nuestro Creador hizo después de que Adán y Eva pecaron? En cuanto pecaron y fueron abiertos sus ojos, ellos tomaron higueras para cubrir su desnudez.
porque les dio vergüenza el cubrir su desnudez, el estar desnudos. Y Dios mismo tuvo que llevar el sacrificio de ovejas para darles pieles para que se cubriesen. Porque no es agradable a nuestro Dios de que el hombre y la mujer esté mostrando las figuras de su cuerpo. Y todo esto, ¿qué lo podemos decir? Que no hay vergüenza, no tienen vergüenza. Y no nomás en esto, en cuántas otras cosas podemos señalar que no hay vergüenza. No hay vergüenza al perezoso, al flojo, al que siempre anda de mañoso ahí en su trabajo, a escondidas, fingiendo que está trabajando y no trabaja. No le da vergüenza robar, no le da vergüenza hacer todo lo que podríamos señalar como desagradable, no solamente a nuestro Dios, pero aún a la sociedad. No hay vergüenza, pero no es Pablo a lo que se refiere en el sentido negativo de las actitudes y comportamientos negativas en las cuales no le daba vergüenza. ¿Por qué? Porque el evangelio es de honra. El evangelio nos debe de dar satisfacción. Debemos de sentirnos orgullosos, satisfechos, y aún debemos de presumir y de enseñar y de mostrar el efecto del evangelio en la vida cotidiana de cada uno de aquellos de los cuales profesamos cristiandad. Y no nos debemos de avergonzar vivir conforme al evangelio. No debemos nosotros de avergonzarnos el de darle gracias a Dios, aun cuando estamos en un restaurante y en medio de la gente que no le interesa agradar a nuestro Dios, honrar a Dios o mostrar gratitud por lo que Dios le da. No debe de dar vergüenza, pero aún sin embargo somos tentados a avergonzarnos, a escondernos, a sentir un resentimiento de desprecio y de rechazo de los que nos rodean cuando estamos dándole gracias a Dios por nuestras comidas en un lugar público. No debería de ser eso, pero sin embargo está en nuestra condición humana de sentir la vergüenza, pero debemos de reconocer y entender de que esto no es normal. Sentir vergüenza por hacer justicia, sentir vergüenza por honrar a Dios, sentir vergüenza por exaltar y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios. No es normal que sintamos que seamos llevados por esos sentimientos vergonzosos, donde deberíamos de sentir vergüenza hacer lo malo y no hacer lo bueno, y más cuando implica en honrar y agradar a nuestro Dios. No debemos dejarnos de llevar por esos sentimientos que continuamente llegan a nuestras vidas de vergüenza cuando estamos aún en nuestras áreas de trabajo. Cuando podríamos estar atentos ahí o escuchar pláticas o chistes o cosas que no tienen sentido, y apartarnos de este tipo de conversaciones o palabras de doble sentido, de apartarnos. No nos debe dar vergüenza apartarnos, no nos debe dar vergüenza de que la gente diga que somos unos santurrones, que que nos creemos muy santos. No nos debe dar vergüenza, sino más bien aún la palabra de Dios nos dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Si alguien te enjuicia, alguien te da carrilla, como comúnmente decimos entre la raza, porque eres cristiano, glorifica a Dios por ello, bendice al Eterno. Porque hay quienes que no se avergüenzan de actuar en una manera que no conviene. Especialmente entre las jovencitas, en las cuales honran y glorifican a nuestro Dios en todo su porte, desde su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vestirse, tener en su mente que forman ese carácter basado a que desean y anhelan a honrar a nuestro Dios, porque quieren vivir conforme a lo descrito en la palabra de nuestro Dios. Y se dejan llevar por el efecto de la palabra y no por tratar de agradar a los que lo rodean. No está el deseo de ser aceptados por los que lo rodean, sino que más bien debe de estar en nosotros el deseo de ser aceptados por nuestro Dios, impulsados a actuar con
con virtud de Dios, a hacer aquellas cosas en las cuales honran a nuestro Dios. Entonces, debemos de honrar al Eterno donde quiera que nosotros estuviésemos y pelearle a esos sentimientos de la vergüenza. ¿Por qué? Porque vamos a ser de una y de otra forma o de mil formas tentados para que ese sentimiento de vergüenza por hacer lo que es agradable a nuestro Dios nos domine. Y si nosotros aquí negásemos lo que profesamos, si nos avergonzamos por ser cristianos, también nuestro Dios nos va a despreciar en el día de su venida y también nos va a rechazar. Así que cada uno de nosotros vamos a considerar nuestra postura y no avergonzarnos de ser cristianos. Es maravilloso el llamamiento de Dios a nuestras vidas. Es un llamamiento honroso, maravilloso, deseado por billones y billones de ángeles en los cuales anhelan y desean tener el privilegio que nosotros tenemos de venir aquí a participar de carne y sangre y en nuestra participación glorificar y honrar al Eterno en medio de todas nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras dificultades, especialmente con lo que nos hace o aquello que nos impulsa a sentir vergüenza, a que nos dé vergüenza. Fijémonos a nuestro alrededor, en el sentido negativo, la gente no tiene vergüenza, en la mayoría no hay vergüenza. Miramos con mucha aún orgullo mirar el hombre adúltero, la mujer adúltera, el muchacho fornicario, la muchacha fornicaria. No les da vergüenza andar con ese tipo de actitudes que desprecian la palabra de Dios. No les da vergüenza ni con sus propios padres, ni tampoco con sus hijos. El mirar que aún la madre anda toda disoluta, no le da vergüenza. No le da vergüenza aún en tener una actitud que no honra ni a su esposo, ni tampoco honra a Dios. No le da vergüenza. No le da vergüenza a aquel padre, a aquella madre, criar hijos groseros, majaderos, mal hablados. No les da vergüenza, sino que aún andan con sus hijos por donde quiera y tienen una actitud desde pequeños desagradable, pero no les da vergüenza. Entonces, en el sentido negativo, la vergüenza parece que ha desaparecido. Parece porque se ha cauterizado la conciencia de ellos. No hay redargüimiento en la conciencia, y cuando el redargüimiento de Dios viene a nuestra conciencia, ciertamente nos da pena, nos avergonzamos. Y basado a ello, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y buscamos el perdón de nuestro Dios para que nos ayude a nosotros vencer esta condición humana en la cual continuamente nos impulsa a que sintamos vergüenza por hacer lo que es agradable a Dios. ¿No le da vergüenza a la jovencita andar ahí con una ropa en la cual no honra ni ella, no honra a Dios, ni tampoco se honra a sí misma? ¿No le da vergüenza andar enseñando ahí sus partes físicas? No le da vergüenza, pero sin embargo a la jovencita que anda vestida con honestidad, le trabaja el sentimiento de la vergüenza, porque le quieren decir santurrona, y cuántas cosas negativas no pueden estarla juzgando por ser positiva, por andar vestiéndose y hablando y platicando y honrando a nuestro Dios en una manera como la palabra de Dios lo describe. El sentimiento de la vergüenza puede dominarla y controlarla al grado de que prefiere mejor ser aceptada por los que le rodean, ser aceptados por la sociedad, ser aceptados por sus compañeros de escuela o por sus compañeros de trabajo. Prefiere caer bien a la sociedad, a sus amigos, en vez de caer bien a nuestro Dios. Vamos a caerle bien a nuestro Dios. Vamos a preocuparnos de ser aceptados a nuestro Dios, de agradar al Eterno. No le da vergüenza al joven, al hombre, jovencito, actuar en una manera soberbia, altanera y jactanciosa, lleno sus ojos de laxivia y de fornicación. No le da vergüenza y camina por las calles con mucha honra. Miren la actitud rebelde y jactanciosa en que hay entre la juventud. Siempre retan a sus padres, retan a la autoridad, retan a la sociedad. No les da vergüenza tener un aspecto altanero,
un aspecto soberbio y jactancioso? ¿No les da vergüenza? Entonces el joven que quiere honrar y agradar a Dios debe mantener su carácter sencillo, un carácter en lo cual pacífico, pero sin embargo la sociedad no lo acepta y parece que tener una actitud pasiva es causa de vergüenza. No debemos de dejarnos llevar por ello, sino que volvamos a la palabra de nuestro Dios y enfoquémonos bien en la palabra. Si todas las cosas en las cuales en el sentido negativo nos vienen a nosotros por los que nos rodean, haciendo burla de nosotros o no siendo aceptados por hacer lo que es agradable a Dios, debemos ir a la Escritura que nos dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a tener cuidado de que la vergüenza por hacer lo positivo no nos domine, no nos controle, especialmente en estos tiempos de las modas. En ese tiempo donde lamentablemente la juventud se enfoca bastante en enfocarse en seguir las actitudes y los comentarios y expresiones desde los que famosos o llamados famosos, en los cuales ya hemos dicho en otras ocasiones que todos los que miramos que aparentemente parecen felices viven una vida miserable. ¿Cuántos hay los famosos en los cuales han tenido que partir de este cuerpo, o sea, morirse por la drogadicción? ¿Cuántos no dan de que están presos en depresiones? Están presos en cuántas cosas de vicios y aparentemente tienen una vida feliz. Pueden tener casas, carros, pueden tener una vida placentera a todo lo que su carne desea. Y le pueden dar porque tienen el dinero, pero no pueden adquirir la felicidad real y verdadera que solamente se encuentra en el alma, y ahí la da solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Creador. Entonces la juventud tiene que tener cuidado de no seguir esas llamados famosos, porque estos no honran a Dios. Honran a sus propias carnes y el fin de ellos será muerte. Honren a Dios. Busquemos el enfoque en Dios, ser aceptados por Dios. Pablo menciona diciéndonos, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Vamos a esforzarnos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, no por aquellos de los cuales aquí andan solamente complaciendo sus propias carnes y influenciando a un mundo de juventud que están cegados, que solamente buscan también la complacencia humana. Y lejos está de querer complacer a aquel el cual es digno, el cual es dueño de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador. La bendición es grande cuando honramos a Dios. La bendición es maravillosa cuando nosotros sufrimos aquí o el sentido de la vergüenza nos ataca y viene a nosotros por honrar a nuestro Dios y vencemos. Ciertamente esto nos traerá una recompensa maravillosa. Así que vamos a enfocarnos en la recompensa, en la bendición de nuestro Dios, ya que desde aquí somos recompensados por el hecho maravilloso de ser contados entre los santos del Altísimo. Ya es una bendición aquí. Ya es un privilegio que tenemos todos aquellos en los cuales aquí anhelamos y deseamos agradar a Dios, porque Dios nos llama su especial tesoro. Óigame, algo maravilloso, alguien en lo cual nadie puede reclamar eso de ti, solamente el hacedor del universo, el creador, nuestro Dios, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra, es el único que puede decir de cada uno de aquellos de los cuales honran a nuestro Dios y no se avergüenzan de él, decirle, reclamarlos como propiedad de ellos, al grado que les dice mi especial tesoro. Vamos entonces cada uno de nosotros a pelearle y a fijarnos con más detenimiento y no dar cavidad al sentido de la vergüenza cuando anhelamos y deseamos honrar y agradar a nuestro Dios.
Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.